Ponemos grabar la clase y empezamos. A ver, para entender esta situación del constitucionalismo, nos debemos de ir al origen de la constitución en sí, ¿no? A ver de dónde nace esta constitución. En realidad, la constitución eh, como concepto, nosotros tenemos que está concebido por un sistema de normas derivado de un acto de voluntad que se rige para conformar los órganos estatales, para configurar, conformar y configurar los órganos estatales, ¿no? Sus competencias y sus relaciones recíprocas. La decisión constituyente representa, por tanto, el origen del sistema constitucional, desligado de las ataduras históricas y sociológicas que no resultan vinculantes, aunque puedan tomarse como referencia. De ahí el concepto racional normativo que liga los procesos revolucionarios que pretendieron poner fin a las escrituras sociales y a las instituciones del antiguo régimen, ¿no? El antiguo régimen tratando, por ejemplo, como leyes basándose, que vimos la anterior semana, la anterior clase, perdón, como el positivismo el naturalismo, ¿no? Que eran las leyes naturales y las leyes que estaban escritas, ¿no? Pero sin tener una constitución como tal. El constitucionalismo norteamericano no surgió, por tanto, en oposición frontal a la idea de la constitución inglesa, no, histórica o no escrita, lo que les hablaba hace un momento, sino fue una deudora de esta última. En primer momento, las colonias trataron como restaurarles de dicha constitución británica. Entonces ellos toman la constitución británica para tratar de restaurarle y poner leyes o principios que se aten a esa época que vivían las colonias, ¿no? Hablando de las colonias, de realidad que todos debemos saber, por conocimiento general, las 13 colonias que conformaron Estados Unidos. Dentro de eso, tenemos también que la Constitución se concibió como un producto histórico, al considerar que en la antigüedad y no la decisión conformaba el auténtico canon de validez jurídica. El concepto de constitución histórica rechaza la idea racional normativa, ¿no? La que habíamos leído en el párrafo anterior. El concepto constitución histórica rechaza nuevamente la idea racional normativa de un acto constituyente que produzca una sola vez el entramado constitución. La constitución sería el resultado de un proceso histórico a lo largo de los siglos. Se iría moldeando de una norma en la que su esencia acaba por convertirse en intangible, hablando por intangible que no se puede tocar. Dentro de de Gran Bretaña fue el principal artífice del concepto histórico de la Constitución, a pesar de los intentos de establecer un texto racional normativo durante el mandato de Cromwell y por influencia de los Labour. La opción triunfante de Inglaterra fue la Constitución histórica, ¿no? La idea de una constitución antigua o histórica fue acogida con entusiasmo en Europa continental, porque el pensamiento conservador e incluso reaccionario durante el siglo que tenemos ahí. A pesar de que en Inglaterra no habían tenido precisamente este significado. Chicos, para que ustedes puedan revisar este texto, nos encuentra cargado en la plataforma, está en el tema 3, sí, creo que está en el tema 3 que dice origen de la Constitución. No sé si pueden revisarle ahí. Ahí en realidad está lo que tienen que hacer el trabajo, ¿no? Lo que tienen que hacer el proyecto final. Entonces, por favor, para que revisen, ¿no? Ya les doy todos los puntos. Las constituciones hallaron entonces una nueva fuente de legitimidad histórica, ¿no? Por ahí nace el principio monárquico, según la dogmática germana. Luego viene otro gran concepto de constitucionalismo, ¿no? En la historia es el socialismo, ¿no? Sociológico, perdón, que se caracteriza por difuminar
el ser y el deber ser. Al incorporar la idea de constitución, la realidad sociopolítica existente en cada momento. De esta forma, esta versión constitucional diluye el elemento disioxinista propio del concepto racional normativo, pero también del elemento ancestral de la noción histórica. La Constitución se integra por las estructuras fácticas presentes en cada momento, lo que explica el carácter dinámico inherente a esta forma de entender las constituciones, ¿no? Entonces, aquí se separa eh, el ser, que somos nosotros, y el deber ser, que es cómo debemos nosotros comportarnos o configurarnos ante la sociedad. Eso es lo que se habla en este tercero y gran concepto. La concepción de la sociológica de la Constitución aparece también en el primer momento, ¿no? En la Europa continental, como reacción al concepto racional normativo, procedente tanto de los sectores conservadores como socialistas. Entre los primeros destacan la constitución del germano Lorenz von Saint, que venía a la constitución como la forma a través de la cual la plural voluntad del pueblo estructurado orgánicamente se transformaba en voluntad estatal. Dentro de eso entramos a materia de lo que va a ser el trabajo, el proyecto, que es el constitucionalismo, ¿no? Creo que hablar de constitución es un hilito y hablar de constitucionalismo es otro hilito, ¿no? Entonces hablamos que la idea fundamental que apareja el constitucionalismo es es la del límite al ejercicio del poder, ¿no? Así lo explica Kirwan, al destacar este distintivo imprescindible. El rasgo característico más antiguo, constante y duradero del verdadero constitucionalismo continúa siendo como ha sido casi desde el comienzo, la limitación del gobierno por el derecho. Es la limitación que da el gobierno al pueblo por el derecho, ¿no? El constitucionalismo cierra el ciclo de las arbitrariedades gubernamentativa y reconoce al individuo y a la sociedad como fines en sí mismo, ¿no? Y trata de asegurar el cumplimiento de esos fines mediante normas debatidas públicamente y adquiridas por la razón. Eh, Aquí también el constitucionalismo trata de frenar la monarquía, por así llamarlo, que se manejaba en la antigüedad, ¿no? De que a la persona le veían como un simple objeto dentro de la sociedad, ¿no? Entonces aquí se crean leyes o principios que tienen como fin asegurar el cumplimiento de la situación, ¿no? O sea, de que el Estado deje todas las arbitrariedades que tenía en el pasado. El constitucionalismo es probablemente el mayor resultado conseguido por la civilización moderna, ¿no? Hablando ya de la sociedad. Y poco o nada del resto de esa civilización es concebible sin aquel. Bajo él, por primera vez en la historia humana, se consiguió para el hombre concurrente un cierto grado de libertad y bienestar, ¿no? Nosotros recordamos que antiguamente nosotros en el mundo, en ciertos lugares del mundo, eran las familias ricas las que manejaban y pues los pobres servían solamente de esclavos, ¿no? Podemos definir al constitucionalismo como una tendencia sociopolítica cuyos objetivos principales son dotar a los estados de una constitución escrita, de que ya haya una constitución plasmada, ¿no? Que no sea la ley que en ese entonces se inventó el monarca o la persona que presidía el Estado, ¿no? Hacer valer la supremacía de dicha constitución, ¿no? Que no haya otra ley que esté por encima de la constitución, ¿no? Al hablar nosotros de supremacía, hablamos que la constitución es la norma supra,
es la norma que tiene más alto nivel, jerárquicamente hablando, ¿no? Reconocer los derechos inherentes a la persona, ¿no? Entonces ya aparecen derechos, ya aparecen leyes que norman a que no se violen este tipo de derechos. Estructurar al Estado y someterlo, ¿no? Junto a sus autoridades y al derecho. Entonces, somete al Estado a cumplir y hacer cumplir las leyes que se encuentran escritas en ella, ¿no? Igual a sus autoridades y también al derecho de la época, ¿no? Y aquí viene lo importante, lo que quizás a ustedes más incertidumbre les ha creado desde el día que subimos del trabajo, ¿no? No se preocupen, no es un trabajo extenso. Las etapas del constitucionalismo, ¿no? El constitucionalismo escasamente supera los 230 años, ¿no? En ese periodo se distinguen dos etapas fundamentales y otras complementarias. En realidad, el constitucionalismo liberal o clásico, el constitucionalismo restaurador, el constitucionalismo social, el neoconstitucionalismo y el nuevo constitucionalismo latinoamericano. En realidad, la evolución del constitucionalismo permite determinar que desde sus principios, desde sus inicios hasta la fecha actual, un poco más de 2 siglos, con la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y 1788, y la de Constitución de Francia de 1791, a las que precedieron sendas revoluciones, ha atravesado las siguientes manifestaciones. El constitucionalismo liberal o clásico, que se destaca por la consagración de los derechos individuales. Eso es lo que yo les decía, empiezan a aparecer con principios o derechos individuales, ¿no? Que van a beneficiar a la persona. Ya no hay derechos solo para el Estado o solo para las autoridades, sino que para todos los individuos que complementaban esa sociedad, ¿no? El constitucionalismo restaurador que buscó conciliar la institución de la corona instaurado por las monarquías constitucionales, ¿no? Busca consolidar la corona, que en sí era uno de los máximos poderes, con las monarquías constitucionales, ¿no? Con los poderes que el Estado en ese tiempo creó. El constitucionalismo social nos dice que postula que los derechos individuales deben ceder cuando estén en conflicto con los derechos sociales. Entonces aquí nos dice de que no tendrá mayor factibilidad el derecho individual con el derecho social, ¿no? Me invento. Estamos a la vista de una violación de un derecho de una persona, pero ese derecho de una persona se violó por no violar un derecho de una sociedad. Entonces, ahí en ese tipo de esos casos entra el constitucionalismo social. Dentro del neoconstitucionalismo, que postula que la constitución es garantizada por los jueces e instituye la ponderación como un mecanismo último de su aplicación. Esta, esta pequeña frase, ¿no? Este pequeño concepto de neoconstitucionalismo, esta pequeña etapa, nace en realidad en los últimos años, ¿no? Los últimos años, hablando de constitucionalismo, ¿no? Aparece esta palabra de neoconstitucionalismo, ¿no? Entonces, aparecen los jueces, ¿no? Y da esa batuta a que los jueces sean quienes quienes garanticen e instituyan la apoderación de los mecanismos de derechos, ¿no? Para su aplicación. Entonces van a ser los jueces los que eh, garanticen y tengan un desarrollo de aplicación básicamente correcto. Dentro de ellos también tenemos el nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Entonces nos dice que busca establecer mecanismos de legitimidad y control sobre el poder constituido mediante, en muchos casos, nuevas formas de participación vinculantes.
busca establecer, como les digo, mecanismos de legitimidad, de que los mecanismos sean correctos, ¿no? Como nosotros prácticamente les decimos, ¿no? Que el proceso se siga de la manera más idónea, ¿no? Apegada a la ley. Cuando escuchamos esta palabra legitimidad, básicamente nos quiere decir de los procesos apegados a derecho, ¿no? Apegados a la ley. Ustedes me dirán, abogado, no entendí nada. En realidad son conceptos un poco reducidos que o poco o nada llegan a la, a la comprensión de todos, ¿no? Entonces, para eso vamos a seguir dando un poco más sobre la historia y conceptos de cada constitucionalismo, ¿no? El constitucionalismo liberal, también conocido como el nombre del movimiento constitucionalista o constitucionalismo, ¿no? Clásico, que surge en Inglaterra y luego se extiende por Francia y países de Europa, ¿no? Esta primera etapa del constitucionalismo, denominado por Néstor Saues como constitucionalismo individual, ¿no? Como les había dicho, es porque aquí aparecen los, los derechos individuales de las personas, ¿no? Empiezan a aparecer los derechos de cada persona que habitan en ese estado. Dentro de los principios que rigen a este constitucionalismo, nos dice que es dotar a los estados de una constitución, ¿no? Aparece una constitución escrita, una división de poderes, de separar el ejercicio de los poderes, ¿no? Que ya no sea el ejecutivo como nosotros conocemos, el que tome el poder de absolutamente todo el estado, ¿no? Sino ya aparezcan los diferentes tipos de poderes que habíamos hablado la clase anterior. Consagrar y garantizar a través de la Constitución los derechos individuales y las libertades públicas, ¿no? Otorgar, en este caso, reconocer al pueblo la titularidad de la soberanía, ¿no? No sé si alguien me dice o tal vez sabe qué es la soberanía. Creo que nadie, ¿no? En Chile la soberanía radica a un espacio, ¿no? Un espacio físico donde no se la puede violar, ¿no? No se la puede tocar, no se la puede invadir esa situación, ¿no? Eso es la soberanía, es el poder que tiene, el poder político que tiene ese pueblo para que no pueda ser invadido o no pueda ser tocado. La Algo como repres la situación de Corea del Norte, Perdón, no le escuché. algo como la situación de Corea del Norte y Corea del Sur, o sea, son países, o sea, en los cuales prácticamente están restringidos, o sea, no se puede entrar y se necesitan ciertos permisos para entrar a países como esos. Sí, a ver, entendamos que la soberanía no solamente la tiene Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Las tienen todos los países del mundo, dentro de su territorio, ¿no? No sé si alguien se acuerda, en el periodo de Rafael Correa, la, el, el ataque a Angostura, que hubo el bombardeo a Angostura. Angostura es un pueblo fronterizo, pero que se encuentra en territorio ecuatoriano. Entonces, fuerzas de de militares estadounidenses y, bueno, colombianos apoyados por los estadounidenses bombardean Ecuador con el fin, este pueblito Angostura, con el fin de dar de baja a Raúl Reyes, ¿no? Que era un dirigente de las FARC y también un narcotraficante buscado en Colombia, ¿no? Entonces ahí hubo una indemnización de Colombia a Ecuador por violar esa soberanía, ¿no? Por entrarse a territorio ecuatoriano violando esa soberanía, ¿no? Entonces la soberanía lo tiene todo país, no lo tiene solo
ciertos países, no lo tiene todos los países. Eh, Sigamos, la representación política basado en la doctrina del mandato libre, establecer limitaciones y controles precisos al poder de los gobernantes, ¿no? Entonces, aquí ya aparecen las limitaciones y los controles que se dan a los gobernantes, ¿no? Porque si bien nos acordamos antes, los gobernantes hacían y deshacían como les da la gana, ¿no? Entonces, aquí ya con la Constitución, se les pone limitaciones y controles a su mandato. Se consagra de modo particular el derecho de propiedad, ¿no? Como un derecho natural de la persona, no sujeto a limitaciones por el gobernante, ¿no? De aquí deriva algo que todos debemos saber, que es el derecho de hacienda, ¿no? Que se le conoce dentro de América Latina. Porque si bien recordamos antes, los gobernantes podían o sea, las tierras eran solo de las familias ricas, ¿no? La persona no podía tener eh, tierras, ¿no? Por eso es que antes hablábamos de guasipunguitos y de todas esas cosas, ¿no? Que eran prestados por la hacienda, ¿no? Entonces aquí viene a que nace el derecho en modo particular, ¿no? En modo individual a la propiedad. Los ideales y las concreciones nos dice que los ideales propugnados por el constitucionalismo liberal se plasman en diversos documentos constitucionales, ¿no? Los frutos y a su vez de tres revoluciones. Creo que estas revoluciones son importantísimas dentro del derecho constitucional, ¿no? Ustedes lo deben conocer, sí, de manera breve, porque deberían saber la historia de la Constitución, ¿no? Entonces viene con la Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, ¿no? Y los primeros logros perdurables de la Constitución liberal fueron la Constitución de 1787, igual aquí está la Constitución de 1788, la Constitución de Francia de 1791 y la Constitución de Polonia de 1791, ¿no? Bueno, la Constitución de Cádiz, perdón, de 1802, que son una de las constituciones que fueron pioneras en este tipo de derechos, ¿no? En este tipo de constitución, pues, perdón. Entonces, partiendo de ahí, eh, pasamos al constitucionalismo social, ¿no? Que es la segunda etapa del constitucionalismo, ¿no? El constitucionalismo liberal, cuya bandera eran los derechos individuales y sus garantías, ¿no? Tuvo que hacer frente a los cuestionamientos que contra el formularon corrientes del pensamiento de base socialista y totalitaria, ¿no? En realidad, los socialistas quizás trataban de, de hacer que los derechos sean para todos, ¿no? Para todos, que no haya derechos individuales, sino que sean derechos sociales. Es de ahí que viene la idea o el pensamiento de socialista o totalitaria, ¿no? Que es para todos. En realidad, nosotros aquí encontramos varios partidos políticos que son socialistas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Pachacuti, que es de izquierda social, ¿no? Entonces, hablamos de izquierda, son socialistas, y hablamos de derecha, en realidad son de personas que tratan de ellos crear la empresa y de ahí dar trabajo a las personas, ¿no? Los estados modernos van sustituyendo las constituciones del, de corte liberal mediante la incorporación de cláusulas económico-sociales, expresando que los derechos individuales debían ser limitados en intereses de la sociedad. Así los nuevos titulares de los derechos sociales son los anteriormente postergados. Esto es los trabajadores, su familia, los menores y mujeres, ancianos y la tercera edad.
aquí nace algo muy importante, ¿no? Se trata de ver a la sociedad, porque si bien, si bien conocemos eh, en los derechos individuales, ellos tenían el derecho al trabajo, ¿no? Pero no les regía de que el derecho al trabajo tienen que trabajar 8 horas como es ahora, ¿no? En ese tiempo tenías que trabajar, o sea, tenías el derecho al trabajo individual bajo una remuneración, pero no tenías un horario establecido, ¿no? Entonces aquí ya se posterga esa situación. Se posterga a los trabajadores, a la familia y a los menores, mujeres, ancianos, etcétera, ¿no? Se posterga que por el bien de la sociedad esa persona ya no trabaje y pues por ende reciba una remuneración por haber trabajado cierto tiempo, ¿no? Entonces, luego de eso tenemos las concreciones que nos dice que dentro de las constituciones que se consideran como modelos paradigmáticos del constitucionalismo social, podemos mencionar la Constitución de Querétaro en México en 1917, con la concreción de la Revolución de 1910, la Constitución de la República Socialista Federativa de los Soviéticos, eh, traducido al español, en Rusia de 1918, ¿no? La creación de la famosa Revolución de Octubre de 1917. Dentro de eso también tenemos la Constitución de Weimar en Alemania en 1919, ¿no? Concreción de la Revolución de 1918. Dentro de las manifestaciones podemos decir que es el segundo tramo, ¿no? Del constitucionalismo, que comienza después de terminarse la etapa del constitucionalismo liberal. Dentro de, dentro de ella eh, tenemos el constitucionalismo neoliberal social, el constitucionalismo marxista y el constitucionalismo corporativo. En realidad, los postulados que orientaron al constitucionalismo social fueron diversos, ¿no? Además que adquirieron connotaciones distintas de cada estado, estableciendo de un orden económico distinto, ¿no? Eh, la función social de la propiedad y empieza ya a ver la propiedad para un bien social, ¿no? Eh, empieza también con la intervención, con el intervencionismo del Estado en la economía, ¿no? El Estado adquiere esa obligación de que es el administrador de la economía del país, como lo es hasta el día de hoy, ¿no? Prevalece el interés general sobre el particular, ¿no? Prevalece, en realidad, como les había dicho, prevalece el interés social de todos los individuos ante el particular, ¿no? En esto, en diversos casos, ¿no? Existe la protección del derecho al trabajo, ¿por qué? Porque el trabajo en sí es un derecho social. La garantía de la seguridad social empieza, eso es lo que les decía hace un momento, empieza a aparecer el, la ley social, de la seguridad social más bien, lo que todos los trabajadores deben tener, ¿no? Que es una seguridad que el Estado cubra ciertos parámetros como son la salud eh, o en este caso jubilaciones y demás, ¿no? Luego de ello también es una ampliación del catálogo de derechos y deberes políticos. Aquí empiezan a ver los derechos y los deberes políticos, ¿no? Entonces empieza a aparecer lo que es el sufragio, empieza a aparecer que puedes tú ser candidato, ¿no? No con los mismos requisitos que tenemos al día de hoy, ¿no? Pero ya aparece este derecho y deber de derechos y deberes políticos, ¿no? En América Latina, con intensos cambios sociales, se inician con la Revolución Mexicana de 1910. El constitucionalismo latinoamericano se concretiza en la Constitución Mexicana de 1917 que habíamos ya mencionado, ¿no? Querétaro. A esta surgieron la Constitución peruana de 1923, la brasileña
de 1934 y 1937 y la cubana de 1940, la guatemalteca de 1945 y la reforma peronística de Argentina de 1949, entre otras, ¿no? Entonces, la protección y la organización del trabajo, la protección a la familia, se le toma a la familia como, como un sujeto de derecho, más no como un objeto de derecho, que hace en las anteriores etapas se la tomaba, ¿no? La función social es la propiedad privada, perdón, la función social de la propiedad privada. Y luego de esa etapa tenemos el neoconstitucionalismo, ¿no? Entonces, el neoconstitucionalismo constituye, bueno, antes de eso, no sé si alguien me dice, ya leídas estas dos etapas eh, que tiene el constitucionalismo, que son las dos etapas que iniciaron con el neoconstitucionalismo, con el constitucionalismo, perdón. Son las etapas madres donde se inicia el constitucionalismo y se empieza a ver al mundo de otra manera. No, no sé si alguien me puede decir una o dos diferencias que haya visto entre el constitucionalismo social y el constitucionalismo liberal. No sé si alguien, ¿no? Bueno, creo que no han venido con ganas de participar hoy. En realidad, esta cuestión del constitucionalismo social y el constitucionalismo liberal nos quiere decir que en el social se prima o se garantizan los derechos de la sociedad, ¿no? En sí, en realidad se prioriza los derechos individuales, perdón, los derechos sociales antes que los individuales, ¿no? Y en el caso del constitucionalismo liberal o clásico, se toma aparece solo el derecho individual, ¿no? Ni siquiera aparecía el derecho social. Yo creo que esa es una de las principales características y una de las características que debe ir de cajón dentro del trabajo que ustedes deben desarrollar, ¿no? El neoconstitucionalismo constituye un nuevo paradigma jurídico y un filósofo político e ideológico, como postura doctrinaria e institucional, que cambió sustancialmente la constitución del Estado y la interpretación de la constitución del ordenamiento jurídico y de los derechos fundamentales. Rompió el formalismo jurídico interpretativo predominante de los ordenamientos jurídicos, propios del positivismo jurídico que ya hablamos, que habían venido imperando de manera formal eh, dentro de la antigüedad, ¿no? Y con esta nueva corriente se rompió la idea de que el derecho es un conjunto de normas coercitivas plenamente establecidas, eh, creadas por un órgano específico, Congreso o Parlamento, que dentro del Ecuador se llama Asamblea, y aplicadas con un órgano judicial independiente, ¿no? Cuya aplicación debía darse de forma cerrada. El neoconstitucionalismo plantea y promueve la nueva relación del Poder Judicial con los demás organismos de gobierno y con la sociedad civil para el logro de la vigencia efectiva de los derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí empieza a aparecer la función judicial, ¿no? El famoso poder judicial que ya hablamos, ¿no? Y entonces nos dice que quién más idóneo para hacer una ley que las personas que conocen de la ley, ¿no? Como es el poder judicial, ¿no? Y las personas que aplican esa ley, ¿no? Entonces los jueces deben controlar y aún suplir los demás poderes para garantizar los derechos y hacer más efectivas eh, las promesas constitucionales, ¿no?
Es así como en el siglo XIX fue el siglo del poder legislativo y el siglo XX del poder ejecutivo, ¿no? Entonces el ejecutivo empieza a tener más prioridad dentro de este neoconstitucionalismo. El nuevo papel de los jueces, tanto ordinarios como del Tribunal Constitucional, ya no son moderadores, no, son activistas. El neoconstitucionalismo y el activismo y el nuevo activismo de los jueces vienen a producir una creciente concientización y búsqueda de la protección de los derechos humanos. Aquí aparece la famosa palabra de derechos humanos, ¿no? Que ahora incluso es muy cuestionada con esto del presidente del Salvador, el presidente Bukele, ¿no? Con todas esas cuestiones de las cárceles. Y dentro del nuevo constitucionalismo latinoamericano, nos dice que se define como el contenido de la Constitución que debe ser coherente con su fundamentación democrática, ¿no? Es decir, que debe generar mecanismos para que la participación política sea también de la ciudadanía, ¿no? Y que debe garantizar la totalidad de los derechos fundamentales, incluidos de la sociedad, incluidos los sociales y los económicos, ¿no? Debe establecer procedimientos de control de la constitucionalidad que puedan ser activados por la ciudadanía y deben generar reglas limitativas del poder político, pero también de los poderes sociales, económicos o culturales, que producto de la historia también limiten el fundamento democrático de la vida social, de los derechos liberales, de los derechos y libertades de la ciudadanía, ¿no? Entonces, aquí se toma más en consideración que la ciudadanía también tiene que entrar a ser partícipe de la creación de leyes, ¿no? A que sean, a que debe generar reglas limitativas al poder político, ¿no? Que ya no sea, que el poder no siga teniendo ese poder, valga la redundancia, de generar por sí solo las leyes, ¿no? Dentro de este nuevo constitucionalismo latinoamericano, tiene su primer intento con las constituciones de Brasil de 1986 y Colombia en 1991. 1999, en Ecuador 2008 y en Bolivia 2009. Se trata del reconocimiento de las poblaciones indígenas con sus culturas ancestrales incluidas en propios ordenamientos jurídicos y de sus lenguas. Aquí quiero resaltar algo que conmueve o que es una de las principales características de estas dos constituciones, la del 2008 y, las del 2000, y la de Bolivia 2009, ¿no? Que, que son unas constituciones que reconocen las poblaciones indígenas con todas sus culturas ancestrales, incluidas en sus propios ordenamientos jurídicos y sus lenguas, ¿no? Es por eso que en el Ecuador nosotros podemos hablar de una justicia indígena, ¿no? Que está muy limitada, sí, pero está reconocida dentro de la Constitución, ¿no? Al igual que Bolivia, ¿no? Pero hablando de Bolivia, Bolivia dentro de su constitución tiene más libertades a la justicia indígena, ¿no? Yo les hablaba, por ejemplo, aquí en el Ecuador, nosotros no podemos tener una justicia indígena en un caso de violación a una mujer o en caso de un asesinato, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ecuador es garantista de derechos y está garantizando el derecho a la integridad sexual de la persona y el derecho a la vida, ¿no? En cambio, en Bolivia existen ciertas más libertades que sí se puede resolver por justicia indígena ciertos delitos o ciertas contravenciones que en el Ecuador no. En realidad se reconoce las lenguas, es por eso que nosotros cuando entramos a un, específicamente hablando de la sierra, entramos, por ejemplo, a un centro comercial
o más que nada a las instituciones públicas, nosotros siempre vamos a encontrar dos carteles, ¿no? Por ejemplo, encontramos los más comunes que son, por ejemplo, en los baños, ¿no? Que te dice baños, y en quichua que te dice Hispanahuco, ¿no? Entonces, siempre es por esta constitución que en Ecuador se reconoce a las poblaciones indígenas, las nacionalidades indígenas también y sus lenguas. Esa es la principal novedad que aportan estas constituciones al constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Y pueden ser el elemento que más influencia pueda tener en las otras constituciones latinoamericanas, ¿no? Yo creo que la constitución del 2008 de Ecuador y la del 2009 de Bolivia son las más trascendentales dentro de esta situación. Entonces, una vez explicado esto, no sé si alguien tiene alguna pregunta para tratar de solventarla y, y con eso ustedes puedan desarrollar su trabajo, ¿no? En realidad, aquí las definiciones están un poco reducidas, ¿no? Un poco, como suelo decir, hecho resumen porque a veces el tiempo no nos alcanza, ¿no? Entonces, lo que yo necesito que ustedes hagan en ese trabajo es que consulten un poco más. Yo creo que de aquí ustedes pueden sacar, pero las diferencias o quizás la explicación la puedan obtener de otras fuentes, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Esa, esa, esa era la pregunta, con relación a lo que se podía, o sea, en sí se puede o no se puede coger citas bibliográficas de otros sitios, o sea, consultar en otros sitios, de allí prácticamente hacer el ensayo y poner otras citas aparte de esas que están dentro del, del, de la plataforma. Claro, a ver, yo les había dicho, para mí sería fundamental y créanme que me llenaría muchísimo que ustedes cojan de aquí, ¿no? Pero si ustedes tienen, si ustedes tienen si ustedes tienen la facilidad de buscar en otros, en otras, por ejemplo, en la web, no tendría ningún inconveniente, ¿no? Siempre y cuando esté apegado a lo que quiere decir el constitucionalismo, ¿no? Eso es lo que yo les dije, incluso por eso en el trabajo yo les ponía que pueden presentar con citas bibliográficas, ¿no? Obviamente para ver de dónde sacaron y ver si el concepto es acertado, ¿no? Porque tampoco me van a venir con una cita del rincón del vago, ¿no? En realidad, esas situaciones no las permitiré. Profe, casi del constitucionalismo restaurador, casi no se encuentra. A ver, vamos a ver. A ver, el constitucionalismo restaurador en sí busca conciliar, como nos dice aquí, busca conciliar la institución de la corona instaurado de las monarquías constitucionales. Pienso que si ustedes pueden ponerme ¿por qué les digo esto? Porque el constitucionalismo restaurador es casi parecido al constitucionalismo liberal, ¿no? Porque va de las dos épocas, va casi perdón, de la misma época, ¿no? Entonces, cuando aparece el constitucionalismo social, es el que refuta a estos dos constitucionalismos, ¿no? Entonces, si le quitamos el constitucionalismo restaurador y me hablan del constitucionalismo liberal, créanme que sí estoy consciente de que su trabajo está bien hecho. Profe, ese constitucionalismo restaurador sería como el de Inglaterra, la reina Isabel. Exacto. Por ejemplo, verán, casi todos los constitucionalismos vienen desde la cultura anglosajona, ¿no? Por ejemplo, como él me dice, en Reino Unido, que no es lo mismo que Inglaterra, ¿no?
Entonces, en Reino Unido nosotros tenemos la corona, ¿no? Que es la familia pura, como se dice vulgarmente, que es la reina Isabel y su familia, ¿no? Y la monarquía, en ese tiempo, la monarquía constitucional, que ahora es el presidente de ahí, elegido democráticamente, ¿no? Entonces, básicamente es lo mismo, ¿no? Es por eso que les digo, este constitucionalismo restaurador está dentro de este constitucionalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se consagra ya derechos individuales, ¿no? Entonces, ya se consagra que no solo la corona y las monarquías constitucionales pueden hacer o deshacer todo lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, sí, si ustedes eh, desean hacer así, pues yo no tengo ningún problema. Si la ponen dentro de la misma, pues no tengo ningún inconveniente, ¿no? Me dice, dentro de los Mayerly Montalbán, me dice cuántas hojas. A ver, como yo les había dicho, o sea, yo no quiero que sea tan extenso, pero tampoco quiero que sea tan reducido, ¿no? Si cada ensayo tiene unas, unas 2 hojas, pues está bien, ¿no? Aparte las, las diferencias que debe ser entre todas, y pues su comentario final sobre qué etapa del constitucionalismo ustedes creen que sería la más idónea dentro Profe, de... si en el comentario final entiendo mal, o sea, digo un criterio, pero errado, ¿me calificaría mal o? A ver, estamos hablando de un criterio personal, ¿no? Yo pienso que todas las personas pensamos diferentes, ¿no? En realidad, me gustaría leer su comentario, me gustaría leer, o si nos puede decir a todos en la clase, sería fenomenal para ver el pensamiento usted de qué constitucionalismo se vería en el Ecuador, ¿no? Porque en realidad todos estos constitucionalismos que tenemos aquí son aceptados, por eso están en la doctrina, ¿no? No es de que vino por ahí una persona cualquiera y las creó, ¿no? En realidad están en la doctrina porque se usaron en la antigüedad y hasta el día de hoy se siguen usando algunos de ellos, ¿no? Entonces, dentro del comentario personal, a mí me da a entender, yo les pongo siempre el comentario personal, porque a mí me da a entender que sí leyeron los constitucionalismos, ¿no? Y no me van a hablar en el comentario de otras cosas que van fuera del constitucionalismo, ¿no? Entonces yo leo el comentario y veo, y digo, esta persona sí sabe lo que es el constitucionalismo, digo yo, social. Entonces, sí leyó el trabajo, hizo él el trabajo. Entonces, obviamente la nota va acuerdo a todo el trabajo. Yo no les voy a calificar por ítem, yo les voy a calificar por todo el trabajo. ¿Que le leo mi criterio o un pedazo? Sí, si usted quiere, díganos, no hay ningún inconveniente. Ya, pues si está mal ahí, disculpen entonces. Yo puse que sería el constitucionalismo social, sería el mejor mecanismo, ya que este habla sobre el bien común del aseguramiento y bienestar de los ciudadanos, tales como la sanidad y educación, y todo lo consiguiente al buen vivir. También el constitucionalismo liberal, social, pro, propugna reivindicaciones y dar prevalencia a los derechos sociales y colectivos, tales como jornadas de trabajo de 8 horas, salario justo, beneficios sociales, seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, derecho a la huelga, Valen verga, valen verga. de trabajo protegido por el Estado. Según lo que yo investigué, por eso fue mi criterio el que estoy dando. No sé si está bien o está mal. Sí, compañero, usted es Brian Carranza. No, no, no. ¿Qué? Alexander Troy. Alexander Troya, listo. Sí, sí, a ver, compañeros, en realidad estamos en una clase de derecho, ¿no? Seamos un poquito más respetuosos, ¿no? No salgamos con comentarios que van un poco de fuera de lo lugar, ¿no? Recuerden que la clase está siendo grabada y la persona que habla está ahí dentro de la grabación, ¿no?
evidentemente yo puedo poner una queja dentro de la situación institucional y la pueden sancionar a esa persona, ¿no? Y ustedes saben que la sanción puede ser inclusive reprobar la materia. Entonces sí seamos un poquito respetuosos en ese sentido. Con la situación de que usted, Alexander Troy era, ¿verdad? Sí, sí, yo leí el criterio. Listo. Me parece muy acertada, ¿no? Recordemos que en Latinoamérica es donde nació esta constitución, este constitucionalismo, ¿no? Entonces, este constitucionalismo en ciertas partes de Sudamérica sí se siguen aplicando, ¿no? En ciertos países de Sudamérica, más que nada en países latinos. Entonces sí, me parece muy acertada, me parece que, déjeme más bien felicitarle por haber puesto empeño en la materia, ¿no? Porque muchos dirán, incluso yo alguna vez dije, constitucional nomás, ¿no? No pasa nada. Es una materia que en realidad, miren, yo he tenido procesos donde agentes de tránsito se les ha caído el proceso por no leer los derechos constitucionales de la persona, que son derechos que se deben leerles dentro de un procedimiento, ¿no? Dentro de los policías nacionales, perdón, no en agentes de tránsito. Entonces, me parece muy bien, eso le digo, déjeme felicitarle y pues me gustaría que el comentario sea un poco más extenso, ¿no? Que trate de, de decir un poco más de la cuestión esta de cómo podría funcionar, para qué se debería implementar, o sea, qué estamos mal ahora y para qué implementamos eso, tratar de corregir esa situación que en el día de hoy ustedes ven que estamos mal, ¿no? Como les digo, es un comentario personal, yo no voy a cambiar sus comentarios, no voy a decir, no les voy a decir, no, ustedes tienen que irse por el derecho liberal y el liberal y punto. Entonces, no, todos tenemos diversos comentarios y esa es la situación. Entonces, está muy bien, compañeros. No sé si alguien más tiene otra inquietud. Aquí, disculpen un momento, aquí Sí, dice abogado. Eric Vera, va a valer el deber porque en el momento nos hacen valer solo el examen. No sé cómo sean las otras materias, la verdad, pero nosotros tenemos que el examen aquí vale 40% y el deber vale el trabajo en sí, vale el 60%, ¿no? En realidad, a mí me toca sentarme a calificar y de ahí dar el- la calificación. Entonces, sí, se van a hacer valer las dos situaciones. ¿Alguien me hablaba? Sí, abogado, yo. Una pregunta. Si nosotros sacamos los conceptos aquí de estos documentos que están en la plataforma, nosotros cómo editaríamos la biografía en esos documentos. A ver, no sé si ustedes al final del- de la situación esta tienen, del PDF, tienen la biografía. Si me ponen estas dos, está completamente correcta, ¿no? No hay ninguna situación. Pero Ah, si ya, listo. solo me sacan de aquí. Pero sí les pediría yo que traten de investigar un poco más. Sí, sí. Ya, listo, abogado, gracias. ¿Alguien más? El número de hojas, abogado, De, si se pasa, ¿Perdón? No le avancé a escuchar. el número de hojas, abogado, o sea, si tengo 4 hojas, no hay problema. A ver, la situación en esta, verán, o sea, yo les soy claro, o sea, mire, yo tengo un concepto reducido, ¿no? Reducido que quizás les di o no les di a entender que por cada constitucionalismo más o menos ocupo de 1 a 2 hojas, ¿no? Entonces, y no es un ensayo, solo son conceptos. Entonces, yo sí les pediría que por lo menos sea por cada etapa, por lo menos 2 hojas, ¿no? Por lo menos, ¿no? Si pueden hacer 3, pues qué bueno. Eh, Aparte su comentario personal y aparte las diferencias que puedan encontrar en ellos, ¿no? Como les dije, bueno, las diferencias, yo pienso que
que si las 3 diferencias de cada etapa la pueden hacer en una hoja, yo no tengo inconveniente, con tal que estén las 3 diferencias, 3 o 2 diferencias, no tengo ningún inconveniente. Pero los ensayos sí necesito que sean por lo menos 2 a 3 hojas, ¿no? Porque en realidad, como yo les digo, miren, yo tengo 2 hojas y solo son conceptos, o sea, no es un ensayo. ¿Alguien más? Por ahí les escuché hablando. Ah, ¿nadie más? Abogado, es que no sé, me quedó la duda o no entendí bien yo, pero o sea, en sí es un ensayo, pero un ensayo no debe de ser de máximo 3 hojas, digo yo. Sí, pero lo que yo necesito que me hagan es un ensayo por cada etapa, ¿no? No les estoy diciendo hágame un ensayo por todas las etapas, ¿no? Ah, Yo les ok, digo por cada ok. O etapa. sea, por cada etapa un ensayo. Exacto. Mira, Y así mismo por cada etapa, prácticamente lo que nosotros entendemos por esa etapa. a ver. No. A ver, lo que yo les estoy diciendo es un ensayo de cada etapa. Entonces, si yo Sí. les digo luego las diferencias, también debe ser de cada etapa, ¿no? Por ejemplo, no me van a poner el constitucionalismo liberal se diferencia del social por esto, y luego el constitucionalismo liberal, entonces ya se diferencia del neoconstitucional por esto. Entonces ya están 2, ¿no? Máximo 3, y vamos a ir con el otro, con el de acá. Entonces no me van a hacer 2 diferencias del social, 2 diferencias del neoconstitucionalismo y 2 diferencias del latinoamericano. Entonces, con que me hagan uno del social, con uno del neoconstitucionalismo y uno del latinoamericano, yo estoy bien. Y así mismo, entonces así, créanme que les va bien. Y ahora, la otra cuestión que usted creo que está confundido acá es el comentario personal. Yo les había dicho que me hagan el comentario personal de cuál ustedes creen que se aplicaría de manera idónea dentro del país. No que me den su comentario personal de cada etapa. Es algo, es algo ilógico, ¿no? ¿Sí me entienden? Sí, sí, se entiende. Listo, por acá tengo otra pregunta. Jordi Argenis, ¿no cree que está demasiado, muy poco tiempo? En realidad no se van a demorar mucho. Yo les veo a compañeros que incluso ya han hecho el comentario de la persona. Mire, de una clase a la otra ya lo han hecho. Entonces, no se van a demorar mucho. Claramente que si ustedes se demoran 2, 3 horas, es demasiado tiempo. O sea, no se van a demorar mucho. Yo creo muchísimo en ustedes y por eso que les he puesto ese deber, ¿no? Porque, miren, yo incluso pensaba hacerles exposiciones. Entonces, en las exposiciones, chuta, va a ser bien difícil poderles tomar, ¿no? Acá me dice Yadri Lane, yo ya lo tengo hecho, miren, ve, no es la cuestión de otro mundo, no es otro mundo. Eh, Talía Morales me alza la mano, dígame. Este, Ingeniero, buenas noches. Disculpe, la misma incógnita que mi compañero. Es un ensayo por cada etapa. Entonces, ¿qué serían 3? Si el ensayo, el máximo de hojas requerido, de acuerdo a las directrices, son 3 hojas, serían 3 hojas por cada etapa. Exacto, ve, no nos compliquemos, ya, no quiero yo también interrumpirles con otras materias. Hágame en 2, ya, hágame en 2 y, y ya. 2 hojas por Por cada cada. uno, ya, no nos compliquemos, hágame en 2 y se acabó. Profe, en base a mi deber, yo investigué todo un